Muy buena tarde y bienvenidos jóvenes a esta clase correspondiente a la guía número 5 del curso de lectura y redacción. El día de hoy pues vamos a trabajar con uno de los temas que es súper importante para ustedes como estudiantes, que corresponde a redacción, en este caso a la redacción de textos de índole académica, específicamente introducciones. Entonces, hoy vamos a abarcar este tema para la clase. De acuerdo. Vamos a iniciar definiendo qué es una introducción. ¿Alguno de ustedes, con sus propias palabras, que me pueda ayudar y decirme qué entienden por introducción? Es algo que explicamos de una forma breve para dar a entender de qué se tratará el tema del que hablaremos, ya sea algún escrito o algo que vayamos a recitar. Muy bien, gracias, excelente. Así es. La introducción, pues, es la parte inicial de todo escrito. Entonces, esto, como les digo, es de una índole académica porque por lo regular, cuando nosotros estamos en un proceso formativo, así como ustedes, se nos solicita o se nos pide que realicemos un cierto tipo de tareas o de trabajos, comúnmente nosotros lo llamamos un trabajo formal, donde pues requiere de una estructura. Dentro de esta estructura casi siempre va contenida una introducción. Algo muy importante de todo esto es que ustedes siempre tienen que aplicar el proceso correcto de la redacción. Esto aplica también para estos textos también, por ejemplo, introducciones, cuando quiero redactar una conclusión, cuando voy a redactar una recomendación, siempre tengo que aplicar el proceso de redacción. Esto, acuérdense que nos va a ayudar a que nuestro texto, a lo que nosotros estemos escribiendo, pues sea mejor, tenga una mejor calidad, sea más comprensible y la persona que lo esté leyendo pues se sienta satisfecho o contento de lo que está leyendo y que no genere una confusión de decir, es que no entiendo, no sé de qué me está hablando esta persona. Entonces, a través del proceso de redacción, recuerden ustedes que van a mejorar la calidad de lo que escriben. Y esto también lo vamos a aplicar en las introducciones. Bien. La introducción es entonces un texto que se coloca al principio de un escrito y que se utiliza precisamente para presentar el trabajo. Es la primera impresión que la persona va a tener con lo que está leyendo y de esta manera pues entonces la persona puede darse una idea o tomar una idea de qué es lo que viene más adelante dentro del trabajo. Entonces, en la introducción hay que indicar claramente qué es lo que va a encontrar el lector en el desarrollo y vamos a motivarlo para que lea el resto del contenido. Es decir, que la introducción lo que pretende es llamar la atención de la persona. Si yo voy a realizar una introducción de un trabajo, de una investigación que yo realicé, voy a tratar de que la introducción sea algo motivante, algo que la persona diga, qué interesante está este tema, yo quiero aprender más, yo quiero saber más sobre esto, entonces va a seguir leyendo. Pero si solo lo lee y dice, no me llama la atención, entonces no tendría sentido realizar todo el resto del trabajo. Esto puede ser equiparable o comparable con, por ejemplo, las películas que están a punto de estrenarse o que se van a estrenar en un tiempo determinado. Antes del estreno de las películas, siempre hay pequeños
avances, les llamamos nosotros tráiler, ¿verdad? Sobre la trama, sobre algunas cuestiones de las que va a tratar la película. Y lo que hacen estos tráiler, estos avances, es llamar nuestra atención, que con unos pocos segundos, por lo regular 30 segundos, nos logren atraer, nos logren atrapar y que digamos, ay, yo quiero ver esa película. Entonces, eso nos obliga a alquilarla, a pagar para ir a verla, a adquirirla lo más rápido que se pueda porque nos llama la atención, porque lo queremos ver. Pues de esta misma forma tiene que funcionar la introducción. La introducción es entonces ese pequeño avance que le damos a las personas sobre lo que va a encontrar más adelante en la tarea que realizamos. Como repito, es algo muy importante porque es lo primero que la persona va a leer. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de que los demás digan, ah, qué bonito, ay, qué interesante está esto, ¿verdad? También de esta manera, por ejemplo, si ustedes lo que quieren es realizar escritos un poco más de estilo literario, pues ya no se le llamaría tanto introducción, sino ya sería como una presentación al libro, pero la persona va a conocer la forma en que ustedes escriben y va a formarse una idea del tema. Pero comúnmente nosotros cometemos el error de agregar información que no nos es útil o que es irrelevante para el trabajo. ¿Cuál es esta información? Por ejemplo, decir o escribir, en este caso, el presente trabajo es un trabajo muy bonito, muy agradable, que me gustó mucho realizarlo. Espero que le guste. Estamos expresando nuestra opinión, eso es válido, pero cuando se trata de introducciones no es lo correcto, porque de todo lo que dije la persona ni siquiera sabe de qué va el trabajo, o sea, ni siquiera le dije el tema. Entonces, ¿cómo le puede llamar la atención algo de lo que no sabe, que no tiene ni idea de qué se está hablando? Entonces, en una introducción es importante primero comenzar con eso, con el tema. Muy bien. ¿Qué aspectos puedo agregar a una introducción? Esto, chicos, va a depender mucho del tipo de tarea o de trabajo que ustedes estén realizando, ya que pues hay diferentes tipos, diferentes características que tiene cada uno. Por ejemplo, hay tareas que son más de aspectos investigativos científicos, como por ejemplo pedirles que investiguen a ustedes qué es la biología, qué es la ciencia, o sea, aspectos de ese tipo. Hay otro tipo de trabajos que son un poco más de investigación histórica, como por ejemplo decirles, por favor, investiguen la historia de su municipio. Entonces, ese sería otro tipo de trabajo investigativo. Algo como una crónica, que ya sería recopilar información o hechos. Hechos serían en este caso sucesos que sucedieron o que se dieron en un determinado lugar. También eso es otro tipo de tarea que podemos nosotros realizar. O los que van enfocados más que todo a, por ejemplo, proyectos, a la realización de un determinado proyecto. Entonces, dependiendo, como les digo, del tipo de trabajo que se esté elaborando, entonces yo puedo agregar diferentes aspectos. Si lo que estoy haciendo es una investigación, hablemos histórica, la historia de mi municipio, entonces yo puedo agregar algo, antecedentes del tema, o quiero investigar la historia del colegio, del instituto. También puedo investigar antecedentes, escribir, por ejemplo, en el año de 1995, tal persona fundó el Instituto Técnico Industrial Quiché en
esta dirección y las primeras carreras fueron el bachiller industrial y perito mecánica automotriz, dibujo de construcción y electricidad. Entonces aquí ya estoy dando yo un pequeño antecedente. Estoy contando algo importante. Entonces las personas van a decir, ay, qué interesante, yo no sabía que en este año se había fundado el establecimiento. Entonces eso le va a llamar la atención y va a decir, quiero saber más sobre la historia de este instituto. Podemos hacer una presentación de la idea principal. Esto pues ya es más en aspectos de investigación de temas científicos, por ejemplo. Si a ustedes se les pide que investiguen, por ejemplo, lo que es la célula, entonces ustedes van a escribir una presentación o una idea principal del tema. Van a escribir, por ejemplo, la célula es el elemento vital de todo ser vivo. O sea, pueden ustedes ir escribiendo ahí lo más importante de lo que investigaron para que la persona diga, ah, ¿y por qué dice que es lo más importante? Entonces ya va a pasar a leer el trabajo. Y objetivos del texto, es decir, ¿por qué, para qué se está realizando la investigación? ¿Cuál es la finalidad de hacer el trabajo? Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una investigación que va, hablemos de un tipo estadístico que va relacionado a cómo mejorar los índices de desarrollo humano en su comunidad. Entonces, el objetivo o la finalidad sería ayudar a que su comunidad pues se desarrolle, a que crezca, a que tenga mejores condiciones de vida. Entonces, esos son algunos aspectos que ustedes pueden ir agregando en una introducción. Como les digo, va a depender mucho del tipo de trabajo que se esté realizando. Bien, por lo regular, pues los trabajos van más que todo orientados a la situación de investigar sobre un tema en específico. Entonces, cuando los trabajos son más que todo de este tipo, pues hay una organización o una estructura que nos puede ayudar mucho a comprender mejor el tema o que la persona comprenda mejor lo que nosotros investigamos. Se puede aplicar en cualquiera de las investigaciones, pero como les digo, va un poquito más enfocado a las que son de investigación documental o bibliográfica. Primero, describir el tema, que era lo que les decía, ¿verdad? Dar de qué se trata el tema, qué es lo que yo investigué. Podemos proponer preguntas y objetivos de la investigación que estamos realizando y anticipar la organización interna del texto. Ahorita vamos a ver una por una. Vamos a empezar con describir el tema. Para describir el tema, lo que vamos a hacer es señalar al lector de qué trata nuestro texto. Por ejemplo, aquí en este recuadro les agregué un pequeño texto, una introducción relacionada a un artista. Entonces, aquí la tarea o la investigación va basada al artista y sus contribuciones más importantes. La primera línea, voy a ir leyendo algunos fragmentos para que ustedes vean más o menos qué información podemos agregar. En la primera línea dice Alberto Durero. Desde aquí ya empieza la situación con el nombre del artista del cual yo investigué. Entonces, ahí desde la entrada ya me está diciendo de quién trata el trabajo. De ascendencia húngara, pero criado en Nuremberg. Aquí pues nos da así muy a grandes rasgos a conocer que pues él es originario de Hungría, pero creció en Alemania. Nos dice en qué años fue que él estuvo y es quizás el artista más importante del Renacimiento alemán. Aquí, desde esta
desde estas dos líneas, pues ya de forma muy sintetizada, ya nos está dando la información más importante de este artista. Y aquí también dice, si bien se dedicó a la pintura, al dibujo, al grabado y a la teoría, fue el grabado el que le dio un mayor reconocimiento. Desde acá, entonces, yo ya estoy abarcando la información más importante de este artista. Se piensa en Durero como el padre del grabado. Entonces, acá, como les repito, en pocas líneas, yo ya estoy dando un panorama general de quién fue esta persona para que la persona o para que los lectores empiecen a ambientarse, para que digan, ah, yo quiero saber más sobre este artista, me llama la atención porque fue tan reconocido. Entonces eso va a obligar a que lean el resto de mi trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer es describir el tema para que la persona sepa exactamente de qué estoy hablando en mi trabajo. Segundo, proponer preguntas y objetivos. Aquí, pues lo que nosotros vamos a hacer es señalar qué preguntas queremos responder con el texto, o sea, con nuestro trabajo de investigación, o qué objetivos son los que nosotros queremos alcanzar. O sea que en la introducción yo puedo agregar algunas preguntas que voy a responder en el contenido o en las conclusiones. Por ejemplo, esto es parte del mismo párrafo de Alberto Durero. Aquí están resaltadas en naranja algunas preguntas que se van a responder en el trabajo. ¿Cuál fue la mayor influencia de Durero en el grabado? Entonces, aquí, pues dice, ¿cuál fue su obra más reconocida o qué fue lo que más lo identificó? Entonces, al leer el trabajo, yo voy a encontrar la respuesta. ¿Cuáles fueron los cambios que introdujo para generar tal transformación? Igual, esta otra pregunta también la voy a responder tanto en el contenido como la puedo responder también en las conclusiones. Pero entonces ya deja la inquietud de que las personas digan, quiero saber la respuesta, lo cual los va a obligar nuevamente a leer el resto del trabajo. Y en el aspecto número 3 nos dice anticipar la organización interna del texto. Es decir, cómo está estructurado, cuál es el orden de los temas o los subtemas que yo voy a abarcar durante mi trabajo. Por ejemplo, aquí hay otro texto, este ya no es del mismo tema, sino que este ya se basa en otro. Dice, el informe se organiza de la siguiente manera. Primero se presenta una discusión bibliográfica, o sea, aquí ya me está diciendo qué es lo primero que yo voy a encontrar en el trabajo. Segundo, se expone la aplicación de herramientas de análisis en el texto. Entonces, aquí ya sé que después de la discusión bibliográfica viene una exposición. Muy bien. Luego se presentan los anexos del informe. También aquí dice que hay un primer anexo, un segundo anexo y finalmente un tercer anexo. O sea, aquí lo que está haciendo es como darle un mapa del recorrido del texto. Es decir, qué temas, qué subtemas se van a poder abarcar. Si, por ejemplo, yo estoy abarcando un tema, hablemos de ¿qué es la contaminación? Esto sería un tema súper fácil. En el tema de la contaminación yo podría colocar en la introducción. El trabajo investigativo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, conoceremos qué es la contaminación ambiental. Luego pasaremos a describir los tipos de contaminación existentes. Posteriormente podremos encontrar información sobre los principales factores o causas que generan en la contaminación. Finalmente hablaremos de las consecuencias que tiene
cada uno de los tipos de contaminantes. Ahí yo lo que estoy haciendo, igual es decirle a la persona qué temas, qué subtemas va a encontrar en mi tarea. De acuerdo. Una recomendación muy importante para ustedes es tener en consideración que todo lo que ustedes como escritores, como personas que hacen la tarea, van a anunciar o van a escribir en la introducción, tiene que estar presente en el desarrollo del tema. Si yo voy a hablar sobre los géneros literarios y en la introducción hago referencia, por ejemplo, al género lírico, a poesía, un ejemplo, y dentro del desarrollo del tema no hay nada de poesía, entonces no tiene coherencia, no coincide lo que estoy diciendo en mi introducción con lo que está en mi trabajo. Esto me puede dar a entender de que solo me lo inventé, que no leí el contenido para poder elaborar la introducción. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, la recomendación es que la introducción se redacta cuando ya se ha terminado de hacer el resto del trabajo. Si bien es cierto que la introducción va al principio del trabajo, es pues de lo último que se hace, porque como yo ya leí, ya investigué, tuve que haber leído, leí nuevamente para comprender, entonces ya tengo la idea del tema y ya puedo hacer mi introducción. Pero si hago la introducción y hasta después investigo, no van a coincidir y por eso es de que muchas veces damos otras opiniones o agregamos cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo o investigando. Okay. Y también qué no tenemos que hacer en una introducción o en cualquier otro texto académico, entiéndanse conclusiones, recomendaciones, cuestiones de este tipo. Primero, anotar impresiones personales sobre el tema. Era lo que les decía hace un momento, que es muy bonito, que me gustó, que aprendí, que fue interesante, que aspectos de este tipo no se pueden agregar porque son impresiones personales. Si se me da la oportunidad que dentro de mi trabajo el docente me diga, agregue un comentario personal, en el comentario personal me puedo desahogar, ahí sí puedo decir lo que yo pienso de manera subjetiva, o sea, mis emociones, cómo me sentí al realizar el trabajo. Caso contrario, en la introducción, conclusiones, recomendaciones, no debemos agregar nada de ese tipo. Desviarse del tema, tampoco puedo desviarme del tema. Si me asignaron un tema específico, me tengo que centrar en ese tema. Colocar la misma información que en el contenido de la misma manera. Hay algunos que cometen el error que hacen la investigación y luego en la introducción solo copian y pegan unas 2 o 3 líneas del texto y ya está, esa es la introducción. Eso no es correcto, sino que tengo que leer, tengo que buscar la forma de escribirlo de una manera que sea comprensible. Y usar un registro lingüístico inadecuado. Recuerden que dependiendo del tipo de trabajo, entre más formal sea, más formal tiene que ser su vocabulario, más formales van a ser sus palabras y entonces va a ser un poco más elegante. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Muy bien. Y eso es todo en cuanto a las introducciones.